¿Cómo vas, Ceci? Bien, bien, ¿ustedes? ¿Vas a hablar de la andropausia? ¿Vas a hablar para Eddie y para Luis hoy? Bueno, puede ser. Es Pues tremendo, ¿no? Así Sí, que el hombre terrible. también tiene una pausa, pausa o pausia, ¿cómo es? pausia, pausia. Sí, hoy voy a hablar de andropausia, que puede ser también llamada coloquialmente como la menopausia masculina, pero tiene ciertas diferencias, digamos, no es exactamente igual. La principal diferencia es que la mujer con la menopausia pierde la posibilidad de procrear naturalmente, y eso en el hombre no pasa, digamos, los espermatozoides se siguen produciendo hasta muy entrados los años, pues hay hombres grandes que tienen hijos. Y lo otro que sucede es que la menopausia en mujeres, los descensos de las hormonas sexuales es un periodo corto de tiempo, en realidad casi son 10 años. En el hombre lo que se dice es que a partir de los 40 años la testosterona empieza a bajar más o menos un 1% en promedio por año, eh, hasta la vejez, con lo cual es muchísimo más gradual, digamos, ¿no? O sea, pueden ser, estamos hablando de 30, 40 años, desde 90, 50, dependiendo como cuánto la expectativa de vida de cada La uno. menopausia, ¿a qué edad se da más o menos? En Latinoamérica es alrededor de los 50, 51 años, que es la menopausia marca como cuando se cumple un año cuando dejas de menstruar. Y la andropausia, A partir de los 40 arrancan a tener descenso de la testosterona, que no necesariamente implica que vas a tener una testosterona baja, ¿sí? O sea, quiere decir que va bajando tu nivel de testosterona y capaz que siempre tenés valores normales, incluso a los 70 o 80 años, pero lo que puedes tener valores normales o valores bajos, pero lo que digamos, si uno compara valores de laboratorio de personas de 70 u 80, tienen en promedio el valor de la testosterona es el 50% del valor de un chico de 20. Digamos, eso va disminuyendo paulatinamente, es mucho más gradual, digamos, eso hace que uno deje de estar conducido por la testosterona en un punto. Y por otras hormonas también igual, no es solamente nunca es una sola, digamos, es un conjunto de un montón de hormonas. La testosterona quizás es la más, eh, como la principal, ¿no? Y esto produce, igual que en la mujer, un montón de otros síntomas que no son solamente a nivel físico, también son a nivel psicológico y a nivel sexual, que quizás es popularmente lo que más se habla. Así como dije, en menopausia las hormonas sexuales no funcionan solo para reproducirnos o para hacer el desarrollo de estos caracteres sexuales, sino que están en toda nuestra economía, funcionan en toda nuestra economía, incluso en el cerebro. Por eso digamos, estudian los hombres y se ve que este descenso de la testosterona produce, igual que las mujeres, neuroinflamación, digamos, inflamación a nivel del cerebro, y eso altera la función de las neuronas y del sistema inmune en el cerebro, que produce desde dificultad en la concentración, irritabilidad, cambios en el humor, puede generar ansiedad o depresión, alteraciones del sueño, o sentirse más cansados. Y hay trabajos que todavía están todas en líneas de investigación, digamos, no hay nada ninguna en concreto, pero que empezaron a estudiar, digamos, cuál es el efecto de las hormonas, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, porque las mujeres tienen más tendencia a tener Alzheimer y los hombres Parkinson. Entonces, como dice, hay algún rol ahí de cómo funcionan nuestras hormonas sexuales en nuestras neuronas, digamos. además, alguna vez tuvimos acá en el Día del Cardiólogo Sí, al doctor Mariano Trevisan que nos decía que la mujer con menopausia sí, crece mucho la posibilidad del infarto, que sí, la protegen, digamos, de sus sí. hormonas del infarto. Los estrógenos son protectores, sí. Entonces, con la menopausia, como disminuyen los estrógenos y la progesterona, aumenta el riesgo cardiovascular. Porque aparte de los estrógenos, igual que la testosterona también lo hace, está implicado en el metabolismo. Entonces, pues empezás a tener por ahí hipertensión, diabetes, problemas de colesterol que antes no los tenías, y los hombres se está viendo que también tienen implicancia en el metabolismo por este descenso gradual de la testosterona. Decía físico y psíquico. ¿Psíquico qué pasa con la menopausia? Sí, que era la que daba más puede dar ansiedad, depresión, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, como sentirte más cansado. El libro leí que me pareció muy lindo que decía más necesidad de tener siestas diurnas,
decía Ah, uno. yo estoy andropáusico total, donde me Sí, dejan sentado me sí. duermo. Decía como eso, como bueno, alteraciones tener más cansancio, alteraciones del sueño, como menos ganas de hacer algunas cosas. Y eso no hay nada que uno pueda hacer, la cosa natural de la vida. De la vida, sí, o sea, hay cosas que uno podría Aceptar. aceptarlo. No, sí, no, dependiendo, ¿no? Si tienes ansiedad y depresión, hay tratamiento para eso, ¿no? Independientemente de, sí, ¿El tratamiento es fármaco o hay actividades y cosas que uno puede ir haciendo como sí, para que se lleve se mejor lleve ese mejor, sí. momento? Sí, yo diría como todo, siempre es algo, o sea, es farmacológico para ansiedad y depresión, ahí seguro. En muy casos muy puntuales hay se puede hacer reemplazo hormonal, digamos, dar testosterona, pero eso es muy puntual, digamos, no es para la población en general, es casos muy puntuales. Y después siempre la alimentación y el ejercicio, porque es fundamental. Porque otra cosa que produce la testosterona, y es una gran diferencia entre hombres y mujeres, es que con la disminución de la testosterona disminuye la masa muscular y la fuerza muscular. Eso es algo que tiene, es una gran diferencia con los hombres. La testosterona da mayor porcentaje de masa magra, digamos, de músculo y menos de grasa. Con este descenso eso se empieza a desequilibrar, digamos, hay mayor propensión a tener más grasa abdominal y menor masa muscular y pérdida de la fuerza. Entonces una forma de como tratar de que eso sea tenga el menor impacto posible es seguir haciendo actividad física, por ejemplo, ¿no? También a nivel físico cambian, además de esto lo del músculo, puede tener disminución del vello, o sea, empieza a desaparecer por ahí el vello de las piernas o de otros lugares como que empieza a La caerse, pelada. también. Ah, ahora Y la sí. piel más seca puede ser, por eso Mm, mismo. Cumple Eh, todos los requisitos. entonces va tachando Sí. ahí. Y lo otro que es como quizás es el gran tabú en relación a la andropausia, se tiene que ver con la cuestión sexual, digamos, la disminución de la libido y la disfunción eréctil son cosas que también pueden pasar durante Andropausia. Ah, no, en sí, eso no, yo eso soy estamos un bien, animal. estamos bien. Sí, sí. Eso, Me sí, cuesta más saltar el ropero ya, porque por ahí claro, no le está invoco más ni. difícil, sí, 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 pero eso por es la más espalda. por la vista. Sí. Eh, la relación a la disfunción eréctil, sí, es algo que digamos, puede ir pasando y acá hay que tener algo en cuenta que es muy importante y diferenciar. Hay como a grandes rasgos dos tipos de disfunción eréctil, una que es de causa psicológica y la otra que es de causa orgánica. A Para, saber. a saber, la psicológica, digamos, es cuando, digamos, generalmente sucede cuando la persona está en el encuentro con otra persona, se pone nervioso por el estrés, por la presión de rendir y todo ese tabú y toda esa cosa que uno está haciendo enroscando en la cabeza, y quizás no tiene la erección no es vigorosa, no la puede mantener, ¿no? Pero esa misma persona en contextos estando solo sí tiene buenas erecciones o por Sí, ejemplo que tiene, lo que impactó fue la presión. claro, Vos sabés que una querida amiga contaba sí. que muy llamativa, muy bonita, que en general en sus primeros encuentros los hombres le fallaban. Puede pasar, sí. Tenía que lograr Sí, después, te da una segunda oportunidad. nos damos Sí, tan de macho nosotros. sí. Eso es re importante tenerlo en cuenta porque o cuando tienen, por ejemplo, erecciones nocturnas o durante la mañana, digamos, espontáneas, eso está hablando de que en realidad el problema está como justo en el encuentro con el otro, En digamos, la Claro, ¿no? cabeza. Claro, no es no es que ahí te el tapa físico. claro, que es físico. Que totalmente distinto es la orgánica, digamos, es cuando en ningún momento una persona tiene una erección, incluso no tiene las erecciones nocturnas espontáneas. Eso está hablando de que probablemente haya una arteria tapada en el pene, y eso es un predictor de tener mucho más riesgo de tener alguna otra enfermedad cardiovascular, ya sea un infarto o una ACV, en los próximos años, porque ya te está avisando Que que algo se hay una tapa. arteria tapada. Entonces, como está la arteria tapada del pene, podría estar en otro lado. Claro. Entonces, si pasa, o sea, si uno tiene una disfunción eréctil y le pasa eso, que no tiene erecciones en ningún momento, ni siquiera espontáneas, sí o sí tiene que consultar, en principio, por lo menos un urólogo eh, y quizás también a un cardiólogo. Decías que lentamente a partir de los 40 Sí, comienza la andropausia. ¿Tiene un momento de curva, de declive rotundo o no? no, Eso va va lentamente. lentamente, sí, disminuyendo y, a lo largo de la vida. Y como decía al principio, no necesariamente llegues a los 70 con la testosterona baja. Digamos, depende un poco de dónde arrancaste.
Hay personas que a los 70, 80, si se hacen un laboratorio, tienen testosterona La normal. testosterona además se puede dar, ¿no? Sí, Inyectar, o sí, si sí, alguien sí. está muy bajo de testosterona y necesita, ¿vale la pena eso o no? Depende de los síntomas que tengas, igual. Hay muchos trabajos que hablan sobre de reemplazo con testosterona, depende si es, primero que tienes que tener baja el valor y los síntomas que uno tenga y para qué la querés usar, digamos. Ujú. Pero sí, hay trabajos, Viste que la sí, mujer menopáusica es como que se ensancha un poco. sí. ¿Al varón no le pasa algo así? No. Un poco sí, porque la forma del cuerpo cambia por esto que decía que disminuye la masa muscular y aumenta más la masa grasa, sobre todo la visceral. Entonces algo del cuerpo sí también se modifica con la testosterona, Está bien. con la andropausia. O sea, lo último de dos curiosidades que vi, porque leí un montón de trabajos, primero que me pareció muy llamativo que hay muchísimos trabajos de Irán que hablan sobre la disfunción eréctil y la andropausia, o sea, está muy preocupada esa gente En Irán. en Irán. Un montón de trabajos, no sé por qué. Curioso. Sí, Tan religioso. me parece muy raro porque aparte justamente la disfunción eréctil es algo que es muy tabú y en general los hombres no, es algo que no sé, como que tengas mucho vínculo o gente que sea más abierta, no es algo que se hable abiertamente, digo, me pasa que no tengo erecciones, Sin por embargo, entre ejemplo. la gente Sí, grande es muy normal que por sí, una cosa, por sí, otra, sí. ¿no? Pero como que hay cierto tabú porque por la masculinidad, por la Claro, sí. virilidad y todo eso, entonces no es algo que se hable mucho. No hay tampoco espacios para hablarlo, me Sí, imagino que con solo el médico médico, sí. o médica, pero sexólogos o Sí, sexólogas, no se difunde mucho eso. sí, bueno, ahora la sexología de los últimos años tiene más difusión, pero con los sexólogos sí se recontra habla, de hecho la parte, si es psicológica, digamos, la disfunción eréctil, yo te diría mandar al sexólogo o barra psicólogo, como para trabajar qué es lo que te anda pasando en relación a eso, pero no es algo que se hable un montón y tiene mucho que ver con esto que decía recién, como el tema de la masculinidad, cómo voy a decir. Sí, sí, sí. No está bueno Viste, andar no, claro, andar contando. contando, y la realidad es que si uno empieza a preguntar van a ver que a Hay mucho. muchos les Sí. pasa, sí, es algo Sí, súper por distintos frecuente, sí, problemas, sí, mismo el tema de sí, próstata, tema de sí, infinidad de temas sí, que hay hacen. mil cosas que te pueden generar eso. Y no es la muerte de nadie tampoco, No, no, para nada, sí, es otro tema, pero sí, alguna vez charlaba con un sexólogo que decía, ni siquiera es la muerte de la sexualidad, no, porque nosotros estamos no, medio metidos en la cabeza sí, el tema de la penetración, sí, y eso sí, puede sí. ser el mismo, puede ser otro La viaje, sexualidad es ¿no? muchísimo más grande que solamente el pene, digamos, Claro, como que nosotros tenemos todo el cuerpo tenemos, ¿no? sí. Pero sí, como nos vamos de mambo. Y lo otro que me parece interesante, para tenerlo en cuenta, hay muchos trabajos de Japón que hacen estudios en fábricas, porque la mayoría de sus operarios son hombres, y ellos lo que plantean, dice, ¿qué vamos, o sea, como se ve venir el panorama, dicen, si casi todos nuestros operarios son mayores de 55 años, la natalidad es muy baja, y si las personas siguen viviendo un montón de años, nuestros operarios cada vez van a ser más añosos, digamos. Entonces empezaron a hacer trabajos para demostrar, digamos, cómo influye la andropausia en el trabajo de estas personas. Y los que ven es que, claro, esa como que digamos, produce cansancio, produce fatiga, pérdida de la fuerza. Dice, eso va a impactar en la productividad, ¿no? Y básicamente su conclusión es que Un problema para el capitalismo. un problema para el capitalismo, claro. Que deberían disminuir tener mayor flexibilidad horaria y usar maquinaria para que no tenga que hacer tanta fuerza el operario, lo cual eso debería pasar hoy también, ¿no? Sí, Pero o sí, pensar en repartir sí, la guita de otra manera y que una claro, persona que ya está grande y ya laburó no siga no sé, laburando. tal cual, sí, sí, sí. Pero eso es como, lo plantean como un problema para el futuro no tan lejano, que la realidad es que esta población es cada vez más vieja. Me perdí con lo de Irán, que hace muchos estudios y que No, no. hay mucho, leí como, o sea, busqué, digamos, de andropausia y hay muchos trabajos de Irán sobre disfunción eréctil y Mira, andropausia. Se ve que me pareció muy raro por el país, digo, como que sí, siento sí, que es algo bastante, sí, que son más cosas más conservadores como para no conservadores, llevarlo sí, al sí, sí, extremo. como que me parece raro que hablen tanto Está bien. del tema. Bueno, y entonces, ¿qué más? ¿Cómo Bien, como cerramos? para cerrar, primero quiero aclarar por las dudas en relación a la disfunción eréctil, en relación al Viagra, que es la marca más conocida del sildenafil.
que es una herramienta más para trabajar la disfunción eréctil. El Viagra que hace ayuda a que Sí, corra la sangre sí, es un vasodilatador, o sea, básicamente como que y dilata genera la... otro despelote con el corazón. Sí, eso iba a decir. Si tienen problemas cardiovasculares, digamos, tienen problemas de corazón, toman medicación para el corazón, tienen que, antes de mandarse a tomar, porque lo compran en la farmacia de venta libre, tienen que preguntarle al médico cabecera o al cardiólogo, porque pueden tener complicaciones Por las graves. dudas. Sí, 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 no se puede usar Aunque así. si vasodilatador mejoraría la circulación en todo el cuerpo. Sí, pero hay medicaciones para el corazón que son vasodilatadoras, entonces como ya puede Claro. generar, sí, Sobrecarga. sobrecarga, claro, entonces Vos hay que sabés tener que mucho el cuidado, Viagra lo sí, encontraron de casualidad. trabajando para la pelada. Era para la caída Sí, del pelo, qué sé yo, y descubrieron que le que daban puso, eso y pasaban Claro, la más, pelada. más sí, que crecer pelo. Sí, 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 sí. sí, con muchos fármacos Sí, pasa estoy eso, tentado sí. de cerrar con un chiste, pero no sé No, si... no, no, siga bien. Para Eh, déjela a la Puede irse doctora. al al pasto. pasto. Voy a cerrar con un chiste. Sí, bueno, y después, y después siendo algo más natural, por ahí también he escuchado mucho la maca peruana y el ginseng, son dos sustancias, digamos, dos plantas que se usan mucho para la disfunción eréctil y también tienen buenos efectos. ¿Por qué? ¿Qué generan? La maca creo que aumenta como la energía y son vasodilatadores también más leves. Sí. Bueno, Así que son como opciones más saludables. Y después para muchas de las cosas que fui nombrando, desde la homeopatía también se puede trabajar un montón con eso. ¿cómo, ¿cómo son tus redes? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrera. Doctora Cecilia Ferrer. Sí, Bueno, y atendés acá en Bariloche. atiendo acá en Bariloche y virtual también. Alópata y homeópata. Exactamente. Estoy tomando el también. Muy bien.